de las jornadas de este otoño frente al colapso, organizadas por la Asociación Ecologistas en Acción de Extremadura. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Gracias por venir. Hoy tenemos en Mérida a Erika González Briz y a José Antonio Jiménez Macías, que nos van a hablar sobre temáticas del agua. Erika hemos titulado, porque lo hemos titulado nosotros, la charla, los efectos del cambio climático sobre el agua. Supongo que será más general, datos más generales. Y luego José Antonio viene a hablarnos de su experiencia en la asociación 8 Caños de Aldea Nueva de la Vera, de regadío tradicional. Y primero va a hablar Erika y luego José Antonio, ¿no? Vale. ¿Necesitáis algo? Bueno. Pues buenas. Lo primero, agradecer la invitación, que es un gusto compartir la tarde del sábado en una plaza así tan bonita y muy agradable, ¿no? para una charla, para compartir algunas ideas y bueno, pues, las reflexiones que tenemos en torno a algo que yo creo que nos ha preocupado bastante este verano, ¿no? Este verano yo creo que ha sido palmario, ha sido muy visible en muchas partes de España la relación entre el aumento drástico de las temperaturas por el cambio climático. También cómo eso se ha juntado con la sobreexplotación de los ecosistemas, ¿no? De los ríos y de los acuíferos, o sea, el extraer mucha más agua de la que pueden dar esos ecosistemas sin deteriorarse, ¿no? Y a la vez, aparte de esa sobreexplotación y ese aumento de las temperaturas, pues bueno, como todo eso ha hecho que apenas, ¿no? haya habido disponibilidad de agua este verano en muchas partes, ¿no? Hemos visto cortes de suministro por la noche, racionamientos o restricciones de uso en muchos sitios, pues de Cataluña, del País Valencià, de Andalucía, de Extremadura también, ¿no? En muchas partes de España ha habido esas restricciones de uso. Vemos cómo se ha secado la última laguna permanente de Doñana, la laguna de Santa Olalla, ya ha desaparecido. Las tablas de miel están absolutamente dadas por perdidas, o sea, están totalmente secas, ¿no? Entonces, bueno, pues como también podemos ver en muchos territorios que conocemos, cauces que históricamente llevaban caudal, llevaban agua todo el año y que ahora en verano no llegan, ¿no? Vamos viendo cómo, pues en este año especialmente hemos visto esa relación. Y se está hablando de una sequía fuerte, pero bueno, en realidad lo que tenemos es una primavera que sí que ha sido seca, un verano que sí ha sido tórrido, es un verano pues con unas temperaturas muy altas, pero no venimos de 2 años de sequía, ni venimos de un año entero de sequía, ¿no? Y tenemos más de 1000 embalses. Somos uno de los países con el récord de embalses por persona, es decir, la capacidad de embalsamiento es muy alta. Entonces, ¿cómo no somos capaces después de una primavera muy seca y un verano con estas temperaturas, afrontar ese verano sin esos racionamientos de agua, sin esas restricciones? ¿Cómo es posible que no haya agua, ¿no? Y una de las razones, que es verdad que en este momento pues ha sido un poco más que ha acentuado esa falta de agua, ha sido por los desembalses, ¿no? De las grandes eléctricas, de Iberdrola especialmente, ¿no? Que bueno, pues es verdad que ha dejado los embalses a menor nivel para afrontar el verano de lo que deberían de estar, pues de una manera absolutamente especulativa para aprovechar ese precio alto de la electricidad y dejar los embalses, ¿no? Pero yo creo que también eso es verdad que es un factor puntual que ha podido agravar la situación, pero la realidad es que estamos viendo que tenemos cada vez menos agua, que aunque se ha considerado el agua como un recurso ilimitado, como un recurso renovable, lo cierto es que cada vez hay menos agua y cada vez estamos encontrándonos con menos agua, ¿no? Y sobre todo, y habría que poner el énfasis en 2 factores. Pues en uno, la sobreexplotación que se está dando en los ríos y acuíferos, y el otro es en el cambio climático, ¿no? La sobreexplotación, voy a hablar un poco más de ella porque partimos de esa situación, partimos de una situación mala para que luego se profundicen o se empeoren las condiciones con el cambio climático de esa situación mala. Entonces, por apuntar algunos datos aquí, ¿no? En España, históricamente, el agua se ha considerado como un bien para la producción económica. De manera
prácticamente exclusiva. Solo es un bien, un recurso que había que utilizar y que había que disponer pues, para las producciones o agrícolas, o hidroeléctricas, o industriales, o urbanísticas, ¿no? que dieran dinero, ¿no? Entonces, históricamente no se ha tratado los ríos y los acuíferos para conservarles, a pesar de que desde un punto de vista absolutamente egoísta como especie necesitamos que esos ecosistemas tengan unas condiciones adecuadas, que se conserven bien, que tengan sus bosques de galería, que tengan su caudal, que tengan la calidad necesaria de ese agua, ¿no? Por esos bosques que hacen esa depuración natural. O sea, necesitamos todo eso porque sin eso no hay agua. Sin los ecosistemas bien conservados, sin los ecosistemas, sin los ríos, sin los acuíferos en buenas condiciones, no tenemos agua para vivir. Entonces, desde un punto de vista egoísta, es que ni siquiera hemos aplicado esa lógica, ¿no? Y se ha utilizado el agua como si fuera pues, cualquier otro material y se han tratado los ríos y los acuíferos como si fueran depósitos de agua. Que en el caso de que en un territorio no hubiera suficiente agua para las actividades que se han considerado, pues la solución que se ha dado históricamente es el cemento. Bueno, pues si hace falta más agua, acumular más agua en un determinado momento, pues un embalse. Que me falta agua y el río de al lado no tiene, pues un trasvase. O sea, como que se ha ido metiendo cemento, ¿no? y alterando profundamente todos estos ecosistemas. Nunca se ha hecho una planificación de qué agua hay en este territorio y a qué puede dar, ¿no? Partiendo de, hay este agua en el territorio, lo primero es conservar bien los ecosistemas porque es el agua que va a haber para futuro, y después con el agua que haya disponible, ¿qué hacemos con ella, ¿no? Pues puede ir primero al abastecimiento de las personas, ¿no? Para poder vivir, y después qué actividades económicas o qué actividades puede dar ese agua. Eso nunca se ha hecho. Si no hay agua, sacarlo de donde sea a base de grandes infraestructuras, ¿no? Y ese exceso de extracción de agua, esas grandes infraestructuras, pues lo que ha dejado es pues, en una situación de grave deterioro los ecosistemas del agua. Son quizás de los ecosistemas más dañados que tenemos en España. Precisamente los ecosistemas más vitales, más importantes en relación al agua, a la disponibilidad del agua. O sea que es una situación complicada, ¿no? Y vemos cómo los acuíferos del litoral o están secos o están salinizados porque se ha sacado todo el agua dulce. Vemos como muchos ríos o están secos también o tienen muy poco caudal o están embalsados, han perdido gran parte de la calidad y han inundado valles pues, con gran valor ecológico. Se les ha eliminado la vegetación de ribera, que supone pues, esa forma de depurar de manera natural, contaminados por contaminación difusa, ¿no? con agroquímicos o directamente convertidos, etc., ¿no? Entonces es una situación muy, muy complicada. ¿Y dónde hay que ver de dónde sale fundamentalmente los principales consumidores de agua? ¿Quiénes están sobreexplotando estos ecosistemas? Pues en una gran parte los regadíos. Un 80%, en torno a un 80% del agua que se consume en este país es demandado o es utilizado por los regadíos. Y aquí sí que hay que hacer un apunte, ¿no? Cuando hablamos de regadíos no estamos hablando de los regadíos históricos, regadíos relacionados con las vegas, no estamos hablando de los regadíos pues, de pequeñas parcelas, de pequeñas fincas, tanto para autoconsumo como para el consumo local. Estamos hablando de grandes regadíos, estamos hablando de grandes superficies de regadío, de agricultura intensiva, una parte importante de ella que se va para la exportación, no para la alimentación de la población local o de la población de consumo de alimentos en España, ¿no? Entonces, apuntamos ese regadío como responsable de esa sobreexplotación, de ese enorme deterioro de los ecosistemas ligados al agua, de los ríos y de los acuíferos, ¿no? Y también apuntar también aquí que estamos hablando, o hasta ahora he hablado, como de los regadíos legales, es decir, el agua que se concede por parte de las administraciones a estos usos, pero claro, hay que sumarle a todo ese consumo de agua los regadíos ilegales. Más de 500.000 de pozos ilegales se estiman que hay en España. O sea, por poner también un dato, en el Alto Guadiana se estima que hay 30.000 pozos ilegales que son responsables, y con el regadío legal, de que se hayan secado directamente las tablas de Daimiel, ¿no? O como por ejemplo en el Segura se estima que esos regadíos ilegales, esos pozos ilegales, abastecen más de 17.000 hectáreas. O sea, cuando hablamos de pozos o regadíos ilegales no estamos hablando de pequeñas cosas, ¿no? O sea, es una parte importante. De hecho, creo que WWF estimaba
en el Segura que el consumo de agua del regadío, ¿no?, era un 30% para regadío ilegal. Un 30% es una barbaridad, ¿no?, de agua no controlada, de agua que se consume de una manera absolutamente incontrolada y que, claro, el resultado es el que tienen allá, ¿no? O sea, unos acuíferos litorales totalmente salinizados que ponen desalobradoras de manera ilegal, ¿no?, para obtener agua dulce, que por cierto luego la salmuera pues la lanzan al Mar Menor, y también junto con todos los agroquímicos pues han hecho que colapsara un ecosistema de un gran valor ecológico como es el Mar Menor, directamente colapsar esa agua ecológica. Bueno, pues a este tipo de regadíos, a este tipo de prácticas nos estamos refiriendo. Y hablamos también como responsables y como responsables también a la administración, ¿no? La administración que concede el agua es un bien público, no es un bien privado, la gestión sí puede ser privada, pero el agua es un bien público y quien tiene que conceder ese uso del agua para esos regadíos es el Ministerio, que ahora se llama Transición Ecológica, y es quien históricamente pues sí que ha dado esa aprobación a las concesiones de agua cada vez mayores. Es verdad, eso hay que apuntarlo, que en los últimos años sí que ha intentado haber un mayor control de esto y que no creciera tanto, pero se sigue dando. Y ya veremos, o sea, como la medida que vemos, o sea, la primera y más urgente es que no haya más regadío, frenar el crecimiento del regadío, y de hecho lo que habría que hacer es reducir el regadío, ¿no? Pues ni siquiera se ha conseguido ese freno del regadío, ¿no? Porque también hay que poner otra parte de la responsabilidad de las comunidades autónomas, que son las que planifican las extensiones de las hectáreas, nuevas extensiones del regadío. El Ministerio es quien concede el agua, pero quien aprueba los planes de incremento de superficie de regadío pues son las comunidades autónomas. Y en la comunidad autónoma de Extremadura pues tenemos un ejemplo del cual pues, vosotros seguro que sabéis bastante y podemos hablar, que es los regadíos de tierra y barro, ¿no? El aumento de más de 15.000 hectáreas que quieren poner el regadío de apoyo a olivar y viñedo, ¿no?, cuando no hay agua, y que no hay agua. Y se quieren ampliar, o sea, la comunidad autónoma de Extremadura, la Junta de Extremadura, quiere hacer una ampliación de 15.000 hectáreas que, por cierto, la Confederación del Guadiana ha aprobado. Entonces, bueno, pues no sé de dónde van a sacar el agua, pero bueno. A toda esta situación, ¿no?, en la que están los ríos, que muchos ya se encuentran en lo que llaman un déficit hídrico, es decir, que los usos que se hacen del agua de esos ríos y de esos acuíferos es superior al agua que existe ahí. Están absolutamente ya sobreexplotados y secos. Bueno, pues a esa situación se suman los efectos del cambio climático. Ahí estamos, ¿no? Entonces, vemos cómo a todo esto se suma un incremento de las temperaturas muy fuertes, que lo hemos visto este verano, pero también en primavera, ¿no? Precisamente incrementos de temperatura que se producen en las épocas que deberían ser de más lluvia, como es la primavera y el otoño, es decir, hay más evaporación y por tanto hay menos agua. Lo que hablamos es que hay menos agua en los ríos, ahí lo que llaman es menos aportaciones en régimen natural. Y esto viene a decir que hay menos agua en los ríos, directamente, hay menos agua, tienen menos caudal y tienen menos agua los acuíferos. Hay un cálculo que se hace como de comparar el agua que hay en esas aportaciones en régimen natural, que se miden los aforos, sobre todo en la parte alta de los ríos, y hay como varios periodos, ¿no?, que van tomando como esas medidas. Y digamos que de los últimos 20 años, midiendo en relación a los 20 años anteriores, ha habido una reducción en el caudal, en los aportes en régimen natural de los ríos, de un 14% de media. O sea, hay 14% menos de agua en los ríos. En algunas zonas más y en otras menos. Y esta ausencia de agua no es tanto por la lluvia, que eso también podemos hablarlo después, ¿no?, porque es verdad que el cambio climático cambia el régimen de lluvias, pero no tiene por qué haber menos lluvias, puede cambiar el régimen a que sean más torrenciales, más concentradas, en momentos que no tendrían por qué haber lluvia, pero no es tanto por la ausencia de lluvias, sino por el aumento de temperaturas, que aumenta mucho la evaporación de las láminas de agua y que aumenta mucho también la evapotranspiración de las plantas, ¿no? Cuando las plantas pues hacen su fotosíntesis y viven, pues también evaporan mucho agua, ¿no? Ejemplos concretos, ¿no? Más allá de esa media de ese 14 o 15, casi 15%, pues en los últimos datos que hemos sacado del Ministerio de Transición Ecológica vemos que en el Tajo, ¿no?, en la cabecera del Tajo, en la parte alta del Tajo, en los ríos Tajuña y Henares, en los últimos 35 años ha habido una pérdida de un 25% del agua, una cuarta parte menos de agua. De por cierto, donde se sitúa, una parte se sitúa el trasvase hacia el Segura. De ahí hay una guerra del agua futura, pero clavada, ¿no?, de los regantes del Segura diciendo que no hay agua que viene del Tajo, y los del Tajo diciendo que es que no hay agua en el Tajo, ¿no? Entonces ahí
ya tenemos el conflicto que ya está sobre la mesa, pues que se va a exacerbar más porque no hay agua. Y luego también en el Guadiana, ¿no? En esos periodos que he dicho, ¿no? En el que se ha medido el agua que hay en los ríos, pues vemos que en estos últimos 20 años se ha reducido casi un 20% menos de agua que tiene el Guadiana. O sea, directamente con los efectos, no son efectos a futuro, ya se están produciendo efectos y ya están teniendo efectos sobre los ríos, sobre los caudales, ¿no? Y lo cierto es que a pesar de que ocurra esta situación y de que se esté midiendo, es cierto que las administraciones, el Ministerio de Transición Ecológica tiene en cuenta en cierta manera esas reducciones por el cambio climático, pero no lo suficiente. O sea, que hace una subestimación total de las pérdidas de agua por evaporación, de la falta de agua en los ríos y en los acuíferos, ¿no? Y de hecho se está planificando usos, se están viendo, bueno, pues hay este agua disponible, porque este agua va tanto para agricultura, tanto para abastecimiento, tanto para industria, pero es que no existe ese agua que está diciendo la Confederación, porque está subestimando el efecto del cambio climático sobre los ríos, ¿no? Entonces está dando más agua de la que existe. O sea que no, esto también está ocurriendo, ¿no? Y como digo, una de las medidas más lógicas sería, bueno, pues el consumo mayor, ¿no? El que más agua se lleva de todos los consumos que existen, que es el regadío, pues habrá que meterle mano y decir, vamos a ver qué regadíos se tienen que quedar, se pueden quedar, qué regadíos no, qué regadíos, o sea, directamente no, o sea, ni una hectárea más de regadío, y de los que hay, a ver cuáles se tienen que extraer, pues no. De hecho, en Extremadura, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura estima que entre 1996 y 2016 Extremadura incrementó la superficie regada en un 27%, creció un 27%, es decir, un crecimiento enorme, fundamentalmente de leñosas, o sea, no es cultivo de huerta, no es cultivo de olivar y de viñedo, de regadío de apoyo para hacerlo más intensivo, para producir mucho más, fundamentalmente imagino que para grandes cadenas o para la exportación, o sea, para ser mucho más productivo. Es decir, se está haciendo todo lo contrario de lo que debería ser. Es la tercera comunidad en crecimiento después de Castilla-La Mancha y Andalucía, que son otras de las comunidades en las que más ha crecido ese regadío, ¿no? Como digo, no se está produciendo ese freno de crecimiento del regadío, ni mucho menos esa reversión. Y lo que se plantean incluso es mantener e incrementar las infraestructuras que hacen posible o que creen que van a disponer de más agua, lo cual es, no sé, para nosotros es bastante ilógico, ¿no? O sea, si no hay agua, no hay agua, da igual que construyas 20 embalses, no lo vas a poder llenar. Pero bueno, parece ser que sigue habiendo parte de esa lógica, tanto en el Ministerio como desde luego en las comunidades autónomas, de la construcción de grandes infraestructuras. Aquí en el Guadiana, por poner un ejemplo de que se mantiene, que es el bombeo de agua que se hace del embalse de Chanza y de Boca Chanza, y se hace como un trasvase a los ríos de Andalucía, Altito y Piedras, sobre todo para agricultura intensiva. Incluso ese agua de Chanza y Boca Chanza se lleva también al Guadalquivir, sobre todo usado para el cultivo de frutos rojos, o sea que también se lleva para allá. Y es un agua, una vez que sale del Guadiana, es un agua que no tiene en cuenta la Confederación Hidrográfica y por lo tanto no están estimando cómo todo ese agua que se lleva para otras demarcaciones, para otros ríos, está afectando al propio río. No se sabe cuál es el efecto que está teniendo en el deterioro del estuario del Guadiana, ¿no? que cuenta con espacios protegidos y que está sufriendo pues, también esa pérdida. Entonces, otro de los efectos que ni se cuestionan, ¿no? de estas grandes infraestructuras. De hecho, por ejemplo, en el Duero se sigue planteando la construcción de grandes embalses que ya sabemos que son inútiles, que a lo mejor sirven pues, para el crecimiento del negocio de las grandes constructoras, porque es que no van a poder ser llenados, o sea que no hay agua para poder llenar esos embalses, ¿no? Y va a ser un despilfarro de dinero público, una destrucción de los valles con un enorme patrimonio ecológico, histórico, humano, como han sido muchos de todos los embalses que se han construido, y todo pues para nada. Lo que le hagamos nosotros, fracasos, en el área de agua, que hicimos un informe, los llamados fracasos hidráulicos, ¿no? Hay un informe que hicimos de varios embalses que que han sido fracasos hidráulicos pues por la propia construcción, por el tipo, porque no hay agua para llenarlos, o uno que hemos conseguido parar en Andalucía que se quería llenar con un agua procedente del agua de minas,
¿no? Lleno de metales pesados y que se pretendía utilizar para la agricultura. Y era como, o sea, no entra ningún racionamiento ahí. Bueno, pues lo que se ha dado, pues, vemos que se ha podido conseguir parar porque han pospuesto 20 años digamos como la evaluación del propio proyecto, ¿no? Una locura de proyecto, pero se siguen pensando este tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo que planteaba, ¿no? En el caso de Tierra de Barros, ¿no? Que es un ejemplo muy local, ¿no? de esta lógica que no tiene ningún sentido, ¿no? Meter esas más de 15.000 hectáreas en 12 municipios, sobre todo de viñedo y una parte de olivar, y que significa más extracción de agua, de recursos hídricos de los ríos de Mataché, Guadajira y del Guadiana, ¿no? Y eso tenemos que profundizar la insostenibilidad hídrica que ya existe en el Guadiana y que además se va a acentuar con el cambio climático, ¿no? Y que lo que va a hacer pues, es extraer el agua de estos ríos, acumularlos en unas balsas y bueno, pues en el momento que están en esas balsas, pues ya sí que no hay vuelta atrás. Es decir, que si llega un momento de escasez de agua en el que se plantean racionamientos o restricciones de agua para el abastecimiento de las poblaciones, pues no le puedes decir al regante devuelve el agua, ¿no? Que tienes en esas balsas. Ese agua ya está. Entonces es agua que no se dispone de ella para un derecho humano que es el abastecimiento y que hay que garantizar el abastecimiento y saneamiento del agua. Pues esto tiene esa lógica, por no decir también cómo esa reducción de caudal en estos ríos va a afectar profundamente pues, especies protegidas, ecosistemas de gran valor ambiental, etc., ¿no? Y por terminar con propuestas, con algunas de las propuestas que vemos en ecologistas, lo que planteaba al principio, o sea, una primera medida urgentísima es no ampliar el regadío, o sea, frenar ni una sola hectárea más de regadío, sino revertir, o sea, frenar y revertir. Es verdad que se puede incrementar en eficiencia, pero difícilmente mucho más. O sea, ahora mismo hay mucha inversión en modernización del regadío, ¿no? Que es bueno, pues intentar minimizar las pérdidas de agua en esos regadíos. En un inicio se vendía como, bueno, ese agua que te ahorras de las pérdidas, pues va a repercutir en mayor agua para el río, ¿no? Porque es agua que no se pierde, digamos, por el transporte, pues será agua que no se tome y bueno, pues va a repercutir en el caudal del río, pues no, porque ese agua que se ahorra, en cuanto ya se pone en marcha la modernización del regadío, ya hay un destino de otro regadío al que va a destinar. Es decir, no está suponiendo para nada una mejora de los caudales. De hecho, los caudales ecológicos que se están planificando en los nuevos planes, que son, digamos, como documentos de gestión del agua, caudales ecológicos, que son el agua mínimo que mantiene la calidad, o sea, la conservación mínima de los ecosistemas, están hechas a medida de los usos. O sea, muchas veces estamos viendo, bueno, el Ebro es que dejan creo que 20 ríos con un caudal igual a 0 en verano, ¿sabes? Bueno, no sé, o sea, son cosas que siguen existiendo y que tal y como está evolucionando la situación con el cambio climático, no se entiende, realmente no se entiende, ¿no? Como digo, otra de las medidas, ¿no? No solo frenar, sino también la reducción de ese regadío para recuperar un cierto reequilibrio hídrico, para que tenga un mínimo futuro, ¿no? Los ecosistemas del agua y las futuras generaciones que puedan disponer de ellas, ¿no? Y sabemos que más o menos esa reducción tendría que ir en torno a 1.300.000 hectáreas. Son mucha superficie de regadío que hay que reducir. Y por eso hay que hacer un trabajo muy minucioso de ver qué regadíos sí que son importantes mantenerlos, qué regadíos sí que son importantes para la alimentación de la población, qué regadíos son intensivos y que se dedican pues a las grandes cadenas y a la exportación, porque con esa reducción de 1.000.000 de hectáreas sí que se puede mantener la alimentación de la población española, incluso todavía tener una parte de la exportación. Es decir, no es como algunas veces nos dicen los ecologistas, es que nos queréis matar de hambre a la población española porque sin reducir los regadíos no va a haber alimentos, ¿no? No, se asegura la alimentación y además se asegura una parte para la exportación, y por eso hay que ir viendo, ¿no? en dónde reducir. Y sobre todo también hay que hacer esta planificación con tiempo, porque es verdad que hay empleo que se juega ahí, ¿no? Y ese empleo, evidentemente, en esa reducción, para que pueda haber un futuro, ¿no? ambiental en el que haya disponibilidad de agua para la población, pues no tienen que sufrir las personas que están empleadas en esos regadíos, y por lo tanto tiene que haber una planificación, una reconversión económica de que esas personas sigan teniendo unos ingresos, sigan teniendo unos salarios, ¿no? Que no sufran en esa reconversión. Y para eso hace falta tiempo.
que no ocurra que, mira, pues es que no hay agua y por lo tanto se cierra la actividad y, bueno, que cada cual se busque la vida o que haga lo que quiera, pero no hay agua, ya está, ¿no? Entonces, antes de llegar a esa situación, se puede hacer una planificación. Esto lo llevamos diciendo desde hace 20 años. Bueno, pues no sé, esperamos que en algún momento, a lo mejor después de este verano y como está la situación, podamos abordar esta cuestión, ¿no?, dentro de las administraciones y no vamos a cansarnos de repetirlo, ¿no? Y como digo, ¿no?, las medidas restrictivas también en el sector urbanístico-turístico, sobre todo en algunas partes donde pues, ese sector urbanístico-turístico está siendo muy demandante de agua, pues en el litoral mediterráneo, ¿no? Estas sean algunas de las cuestiones. Y bueno, también tenemos como una apuesta en la renaturalización de los ríos, ¿no?, en revertir ese deterioro, sobre todo de los bosques de galería, de los bosques de ribera, pero eso ya lo dejo si quieres para después, para comentarlo un poco después, por no quitarle el compañero. Gracias. Bueno, para los que hayan llegado tarde, soy José Antonio Jiménez, me conocéis mucho, vivo aquí en Mérida, pero tengo como un doble papel. Tengo el yin y el yang. Vivo en Mérida, pero estoy muchas veces fuera, en la comarca de La Vera, donde tengo un cachito de parcela. Actualmente soy el secretario de la comunidad de regantes, 8 caños, de Aldaroa de La Vera. Un poco de forma, no digo accidental, pero bueno, por echar una mano, ¿no? Estoy de secretario. Hasta que no estás allí y compartes con los paisanos y ves exactamente cómo se riega y cómo se va manteniendo ese paisaje que tenemos en La Vera, no te das cuenta del valor. Yo tenía hecho aquí un cachito de chuleta de guión que no sé si pasaba un poco de puntilla, porque igual es un poco largo y engorroso. Lo que sí quiero que quede meridianamente claro esta noche es que los regadíos históricos y tradicionales no es el regadío que tenemos en la Vega del Guadiana. No tiene nada que ver, tiene una dinámica totalmente distinta. Son regadíos que proceden de muy antiguos, ahora os daré algunas pinceladas, y que se está perdiendo. Y se está perdiendo, entre otras cosas, porque hay muchos intereses por el agua, de hacia arriba, que están apretando las tuercas a los de siempre, a los de abajo, a los pequeños, no a los grandes, para que se deje de regar. Y ese agua lo aprovechen los grandes. Empiezo por decir por qué somos históricos y tradicionales. ¿Por qué son históricos y tradicionales los regadíos pues, de la inmensa mayoría de las comarcas del norte de Extremadura? Este modelo no es extrapolable a otras comarcas de Extremadura porque no tienen la montaña, no tienen la pendiente, no tienen el alto índice de pluviosidad que tienen en el norte, ¿vale? Se entiende como regadíos históricos y tradicionales aquellos que reúnen unos valores no solo agronómicos, sino ambientales y de servicios ecosistémicos, sociales y económicos, patrimoniales y paisajísticos, y por último, arqueológicos e históricos. Estos sistemas tienen en común, estas son las dos pautas más importantes de los regadíos. Tienen en común, por un lado, poseer un derecho histórico. Y ahora diré por qué tienen un derecho histórico y os voy a mencionar algunos documentos históricos. Tienen un derecho histórico al agua y tienen un sistema de control y gestión comunal del agua, que es otra de los puntos importantes de estas comunidades. Se gestiona todo de forma comunal. En las comunidades de regantes existen asambleas donde se decide todo lo importante que haya que decidir sobre el agua, se decide en esas asambleas. Hay una junta de gobierno donde yo estoy como secretario y hay además un jurado de agua que cuando hay un conflicto entre vecinos se dirime ese conflicto y se intenta solucionar. Y ahora os digo por qué son históricos. Bueno, estos regadíos los lleva estudiando desde hace mucho tiempo un profesor de Granada, al que nos une un vínculo muy especial, José María Martín Cibanto, profesor de Historia Medieval, el cual ha coordinado el proyecto Memola, que igual los arqueólogos y la gente del mundillo lo conocen. Bueno, un proyecto europeo para la preservación del paisaje mediterráneo de alta montaña. Él tiene muchos conocimientos y tiene muchos contactos con comunidades de regantes históricas y tradicionales, y él sabe y ha estudiado que tienen su origen en época medieval estos regadíos. Más recientemente hay una serie de documentos históricos, como decía antes. Por ejemplo, podemos hablar del Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de Pascual Madoz. A algunos les sonará, ¿no? Este es un documento de 1846, donde ya habla de regadíos en ciertas zonas de España y de Extremadura. También tenemos el Catastro del Marqués de la Ensenada, de 1749, otro documento que se elaboró a nivel nacional
donde se recoge toda la información de todos los pueblos y entre esa información pues figuran los regadíos, qué se cultivaba, qué no se cultivaba, cuántas maneras, toda esa información. Y aquí en Extremadura concretamente tenemos el interrogatorio de la Real Audiencia de 1791. En el Partido Judicial de Plasencia, si tenéis curiosidad, era un librito que antes regalaba la Asamblea de Extremadura, así gordito y azul. Pues el Partido Judicial de Plasencia habla de muchos de estos regadíos de la zona de la Vera y de la zona del Jerte. En la zona del Jerte, desgraciadamente, se está desapareciendo. El Jerte, como ya diré más adelante, se ha decantado por un sistema que es el que le está vendiendo la Junta y que desde nuestro punto de vista no es el mejor. Que va en la línea del que estaba hablando antes Erika, que es el que está haciendo perder el agua y el que está contaminando el agua y todo. En nuestro caso concreto de Aldanueva de la Vera, en el ayuntamiento de esta población existe un libro, porque bueno, no sé si sabéis que los organismos de cuenca, las confederaciones hidrográficas del Tajo en nuestro caso, se crearon en la posguerra, en 1952 quiero recordar. Vale, pues mucho antes, ¿quién gestionaba el agua? ¿Quién daba permiso para coger el agua en los pueblos, en la alquería, etcétera? Pues lo daban los ayuntamientos. El ayuntamiento de Aldanueva daba una cesión a los regantes para hacer uso del agua, de los pastos, de la leña. Entonces tenemos un documento anterior a 1850 donde ya figuran los regatíos de Aldanueva de la Vera. Por eso son históricos, ¿no? Bien, estos valores, decía que tenía una serie de valores. Pues entre los valores culturales tenemos valores materiales y valores inmateriales. Entre los materiales pues tenemos desde cogederos, pesqueras, ramales, balsas, bocines, partidores. Son nombres que igual no suenan, pero están asociados a esa forma de regar y de gestionar el agua allá en el norte. Además tienen los utensilios, las herramientas, los secaderos, las bajadas. Y entre los valores culturales y materiales están los conocimientos ecológicos locales del paisano, está el rico acervo sobre prácticas y técnicas, rituales, aspectos etnográficos, vocabulario y tradiciones. Después tiene una serie de valores ambientales. Por ejemplo, tiene una gran biodiversidad y una gran agrodiversidad. Son reservorios de semillas, de gran cantidad de variedades, pues de tomate, de pimiento, que se están perdiendo. Es un reservorio para el día de mañana, para lo que llamamos la soberanía alimentaria, ¿vale? Aparte, esta infraestructura, esta acequia, esta pesquera, como llaman allí, son especies de corredores ecológicos, corredores verdes, porque extiende la influencia de la humedad más allá del río, más allá de la garganta. Y eso es aprovechado por especies animales y vegetales. Como decía, son corredores verdes, también actúan como cortafuegos. Esta mancha de verdor, de hierba, pues hace que el fuego se detenga una vez que llegue a ella. También facilitan y aceleran los procesos de restauración ecológica. Y aquí os puedo contar una anécdota. Como sabéis, en Aldanueva hace 2 años, más de 2 años, hubo un incendio, un gran incendio, que aunque se decía en prensa y en televisión que era de Cabezora de Valle, se inició en Cabezora de Valle, ¿verdad? Pero el término más afectado fue el de Aldanueva de la Vera, más de 2.000 hectáreas, de las 4.000 que ardieron en su conjunto. Bien, han pasado 2 años. Pues si alguno se acerca y alguna vez quiere, se viene conmigo, hacemos una ruta y recorremos esas acequias, esas pesqueras, vaya a ver que la zona de influencia de las acequias es una franja verde donde se está recuperando la vegetación quemada, mucho más rápidamente que en el resto del territorio. Regulan los ciclos hidrológicos. ¿Qué quiero decir con esto? La Vera, en Mérida llueve creo que en torno a los 300 litros por metro cuadrado de término medio, quiero recordar. En la zona de la Vera son 1.200, 1.300, en forma de nieve, en forma de lluvia. Claro, allí nos disponemos de grandes embalses, de grandes pantanos. ¿Cómo almacenamos ese agua? ¿Dónde la almacenamos? Pues entre los bosques, que deben ser los grandes reguladores, y las acequias, hacen que ese agua, digamos que el ciclo del agua, ¿no? Cuando va en superficie va mucho más rápidamente que cuando va en el subsuelo. Entonces las acequias lo que hacen es van almacenando ese agua en el subsuelo. De esa manera tenemos agua cuando ustedes van a bañarse a las piscinas naturales de la Vera, dirán, ¿ya te sabes qué agua? Pues este agua se ha estado almacenando durante todo el invierno y durante
durante toda la primavera en el subsuelo y después salen en fuentes, en manantiales y acaban en la garganta. Por eso decimos que regularizan el ciclo del agua. Y eso lo hacen a través de filtración, porque son acequias excavadas en tierra, no son acequias. Nosotros no utilizamos hormigón, nosotros no utilizamos en plástico. Se utilizan muy puntualmente en aquellas acequias más cercanas al pueblo por evitar pérdidas, pero en la inmensa mayoría de las acequias, en las que están en la sierra, no hay hormigón, no hay plástico. Otra práctica que se lleva a cabo es el riego a manta. Yo he escuchado muchos técnicos de la Junta de echar peste del riego a manta, porque el riego a manta se ha practicado toda la vida y es lo mejor para el árbol, es lo mejor para la tierra y es lo mejor para los acuíferos subterráneos. Otro de los valores que tienen estos regadíos es los valores sociales, ¿no? Son sistemas comunales, como decía antes, se gestionan de forma comunal, que mejoran la justicia social mediante el reparto equitativo del agua. Son el marco perfecto para las relaciones intergeneracionales y favorecen la igualdad de género. Algunos pensarán, este vestido de la igualdad de género hay de coletillas. Pues no. La igualdad de género la digo porque en nuestra comunidad más del 40% de los usuarios, de los regantes, son regantes. Y trabajan igual que los hombres, riegan igual que los hombres, por eso digo lo de igualdad de género. ¿De acuerdo? También estos sistemas albergan unos conocimientos ecológicos tradicionales de incalculable valor. Ofrecen un marco legal e institucional para prevenir y revertir iniciativas de otros actores públicos o privados contra el interés común. Un poco en la línea de lo que decía Erika. Que no venga después Solán de Cabra, ninguna gran embotelladora a quitarnos el agua es nuestra, la gestionamos nosotros y nosotros lo repartimos de forma equitativa. También son una oportunidad para afianzar población y evitar el despoblamiento rural. Dicho lo cual, sobre estos valores, puedo contar un poco el estado que está ahora mismo estos sistemas ancestrales, ¿no? Estos regadíos tradicionales del norte de Cáceres pues se han caracterizado hasta hace bien poco por ser un medio de subsistencia, ¿no? La gente, los paisanos de esos pueblos vivían de eso, de la huertita, de los frutales que ponían. Esto ha estado así más o menos hasta la posguerra. A partir de ahí empezaron los grandes planes de regadío, se empezaron a construir los embalses, los pantanos. En el caso de la zona de La Vera, pues se construyó el embalse de Rosarito y cambió cambió radicalmente la situación. Se facilitó que muchos de estos regantes, muchos de estos agricultores y ganaderos se fueran a Las Vegas porque tenían el agua fácilmente disponible, sin hacer grandes esfuerzos, podían mecanizarlo, grandes superficies, y entonces Pudo pues, fue dejando su pequeña explotación y se fue a la Vega del Tieta. Entonces las primeras explotaciones, las primeras fincas que se han ido abandonando son las que están más lejos de la población, las que son menos aptas, porque están en zonas de alta montaña, porque tienen más roca. Entonces ahora mismo se inició hace la década de los 60, los 70, un éxodo y un abandono de estos regadíos a favor de Las Vegas, ¿no? Actualmente estos regadíos están en franco declive y estas áreas que antes se regaban pues están siendo abandonadas y colonizadas por monte bajo, por matorral. ¿Qué ocasiona esto? Pues esto ocasiona una fosilización del paisaje. Es el monte bajo, es el matorral, después va a generar una serie de problemas que le hemos visto y lo seguimos viendo, como son los grandes incendios forestales, como son el da pie a que se hagan grandes cotos de caza, que viene el señorito de Madrid, y hay uso de una tierra que es de todo. De hecho, se especula porque el gran incendio acaecido lo ocasionaron los cazadores. Otro de los problemas que ocasiona el abandono de estos regadíos es que se pierden acuíferos. Ese agua que antes circulaba y que se empapaba la tierra, se empapaba los prados, ya no circula por ahí. Ese agua se va por la garganta abajo y en 2 o 3 días lo hemos perdido, lo tenemos ya en la Vega del Tieta. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo desde nuestra comunidad de regantes? Somos un caso excepcional y atípico, ¿no?, dentro del panorama del regadío aquí en Extremadura. Como te digo, nosotros no tenemos la misma dinámica que los regadíos de Guadiana, no tenemos grandes embalses. Recurrimos al agua que tenemos en la sierra. En primavera, en invierno llueve mucho y ese agua está disponible porque se ha ido almacenando en los acuíferos subterráneos.
Pues desde nuestra Junta de Gobierno, la actual Junta de Gobierno, el presidente Jesús Ballero, un buen amigo mío de toda la vida, además muy vinculado también con el movimiento ecologista, un servidor y el secretario, y el tesorero, hemos puesto en marcha una serie de líneas de trabajo que esperemos den su fruto a medio o largo plazo. Algunas de estas líneas puedo comentar. Una de ellas es la que estamos haciendo hoy mismo, difundir los valores de los regatíos históricos y tradicionales. Otra de las líneas de trabajo es establecer sinergias con el tejido social, con las universidades y otros actores. Una tercera, en la que vamos a empezar ya la segunda campaña ahora en octubre, es la de recuperar el patrimonio cultural perdido. Esas acequias que se han ido abandonando, las estamos recuperando. Hemos recuperado ya en su mayor parte la acequia de los Pollos, una de las más antiguas que había en el término de Aldenueva. Una acequia de varios kilómetros, con muchos ramales y con muchas fincas y muchas explotaciones que se regaban, de pasto para el ganado, de frutales, etc. Pues la estamos recuperando. Pero no la estamos recuperando para los regantes, no para su uso y provecho de los regantes, no. Lo estamos recuperando porque hemos aprendido que hacen las veces de una acequia de careo. No sé si os suena en términos. No. Acequia de careo no lo habéis escuchado en realidad. En Sierra Nevada los regantes tienen acequias a 1500, a 1800, a 2000 metros de altitud, y esas acequias no son para regar, son para almacenar el agua en el subsuelo. Ellos saben que cuando llega el deshielo, ese agua lo aprovechan, lo conducen por esa acequia, en el camino ese agua se va filtrando, pero a su vez lo llevan a prados, lo llevan a grandes cimas que hay en el terreno, donde saben que se van a crear grandes bolsas de agua, que en el verano, cuando haga falta ese agua, va a estar disponible en las fuentes del pueblo. Entonces es una acequia de careo. Es lo que queremos nosotros, es lo que pretendemos, recuperar esa acequia para que hagan las veces de acequia de careo. De hecho, y esto es una novedad, una exclusiva. Esto es una exclusiva. Hablando el viernes, el jueves, con Sergio Martos del Instituto Geológico y Minero, que también tenemos contacto, nos ha integrado en una red que se llama la Red de Siembra y Cosecha del Agua. Esta red está presente no solo en España, sino en Iberoamérica. Es importante, ya no va a haber conocimiento. Bueno, y para terminar, aunque tendría muchas más cosas aquí en el tintero, por no aburrir, digamos como de colectividad, ¿no? Deciros que los regatíos tradicionales son necesarios de cara a los distintos escenarios que estamos hablando, del cambio climático, de que cada vez va a llover menos, este país va hacia el desierto, voy a de cabeza. Pues son importantes, porque son importantes los regadíos tradicionales. Son soluciones basadas en la naturaleza. Es un término acuñado en la red de siembra y cosecha del agua, porque nosotros no aplicamos ningún elemento extraño al medio. No hay plástico, no hay cemento, como digo. En la especie que hay arriba, a 1500 metros de altitud, no puedes llevar una hormigonera. Tienes que trabajar con los elementos que hay allí, que son las piedras, el césped que le llaman ellos, la hierba, en fin, elementos naturales, tronco, lo que piden. Son soluciones basadas en la naturaleza. No consumen energía. El trabajo que hacemos comunal lo hacemos entre todos los regantes y sin recurrir a la luz eléctrica, sin recurrir a la gasolina, para nada. No consumen energía, son sistemas de economía circular local, tienen muy baja dependencia tecnológica, contribuyen a la soberanía alimentaria del territorio, complementan las rentas locales, contribuyendo a fijar población rural, y son un patrimonio cultural, ambiental, que no nos podemos permitir abandonar y perder. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika y José Antonio, por participar en estas jornadas. Y como lo hablaba antes con Erika, se me ha olvidado comentar que Erika es del área de Ecologistas en Acción, porque no lo he dicho. Como se lo he dicho a ella, pues a vosotros no lo he dicho. Y bueno, pues ahora, si os parece, abrimos una ronda de preguntas, dudas, comentarios antes de la actuación musical de Touré, ¿vale? Así que si alguna persona quiere preguntar algo. Yo quiero decir una cosa. Totalmente de acuerdo, sin tierra no hay vida. Pero sobre el colapso de esta civilización la tenemos nosotros la culpa, ¿eh? Nada más. Nos lo dejamos vuestro pensamiento. No se escuchan, vi que hablaba bastante claro. Creo
que sin tierra no hay vida, totalmente convencido. Pero sobre el colapso de esta civilización, la culpa la tenemos los que estamos aquí, los ciudadanos. Nos estamos dejando comer. Punto. Que si el sistema ese de regadío está vinculado siempre a zonas de montaña. Pues en lo que se refiere a nuestra región sí, pero en el conjunto del Estado español hay zonas de vega. La huerta de Murcia, hay zonas históricamente que siempre han tenido regadío y no tenían embalse, no tenían pantano. En Ecologistas al Área de Agua tienen un posicionamiento a favor de los regadíos tradicionales históricos vinculados a las vegas, ¿no? A las zonas también como de montaña, pero sobre todo a las vegas, por lo que decía, ¿no? Porque ese tipo de riego, ese tipo de canalización, que es verdad que desprende mucho agua, lo cual es, al estar cerca de un río, pues es muy positivo, pues porque favorece la biodiversidad, hace parte de esos corredores ecológicos de las especies, o sea que, y además recarga los acuíferos vinculados al río. Entonces, no es lo mismo ese tipo de regadío en vegas o en montañas que otro tipo de regadío que, bueno, pues eso necesita construcción de embalses, necesita construcción de canalizaciones fuertes. O sea, en ese tipo, otro tipo de regadíos no vinculados a vegas o a estos sistemas de montaña, el riego a manta es impensable. O sea, eso sería como un desperdicio de agua que ahora mismo no nos podemos permitir, ¿no? Pero que en esos espacios sí que son positivos ambientalmente. Y bueno, como he dicho también socialmente, ¿no? Y como parte de lo que retiene la población también del territorio. Este verano ha habido restricciones en el uso del agua en la Vera, en el monasterio y en otras localidades, pero yo como me la han cortado, ¿no? Y aquí en Mérida, por ejemplo, ¿no? Y yo, la verdad es que me extraña muchísimo también, porque el pantano de Alange, que es el que se abastece Mérida a la población de Mérida, 10%, menos del 20% en cualquier caso. Y yo diciendo, bueno, ¿y qué día pondrán aquí restricciones? Porque es que yo casi prefiero que las pongan ya. Quiero decir, en cierto sentido, aparte de la eficacia en la agricultura, los sistemas de riego, analizar la planificación de los regadíos, etc. Pero quiero decir que es que también, no sé, dices a veces, como en algunas poblaciones sí, en otras no, por las infraestructuras que hay de abastecimiento, también por interés, me imagino, medidas en la ciudad turística, como va a haber restricciones de agua, etc., ¿no? No sé, pero bueno, que me planteaba un poco esto, no sé si lo habéis pensado la gente que vivís en Mérida. Yo, más que nada porque la base de Alange es que da pena, ¿no? Yo también he pensado sobre ese particular y la conclusión que vengo a sacar es que las autoridades, sean locales, sean regionales, siempre les salva la campana. Quiere decir que a última hora siempre llueve para salvar el episodio tan chungo de sequía. No, le decimos a los particulares, tienes que ahorrar agua. No, coño, vete a un parque en Mérida a las 3 de la tarde, se está regando. Pero eso se lo dice a alguien que tenga un poco de cabeza y está acostumbrado a regar, y dice, pero ¿cómo riega a las 3 de la tarde? Es la peor hora para regar, pero para el agua y para la planta, porque que va a entrar un hongo y te la vas a cargar a la planta, al árbol, al césped, lo que sea. Además que se te va a evaporar más de la mitad del agua de la que está echando al césped, ¿no? Y como está diciendo a los paisanos que ahorren agua, si tú lo estás derrochando. Sí, por comentar así también en cuanto a las restricciones, o sea, si llegamos a tener, y puede ser perfectamente, una sequía como la que hubo entre el 91 y el 95, 91-94, 3 años seguidos de sequía, no le va a salvar nadie. No hay campaña que salva. Entonces, y eso puede llegar porque el clima mediterráneo tiene periodos cada cierto tiempo de varios años de sequía. Esto es así. Incluso puede estar acentuado por el cambio climático, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros también venimos diciéndole al Ministerio de Transición Ecológica es que tienen que cortar regadíos intensivos, lo dijimos en otoño, que tenían que empezar a racionar, tenían que empezar a cortar ese regadío intensivo ya.
porque, bueno, podía ocurrir una primavera seca, podía ocurrir un verano seco y lo que no se puede hacer es que haya restricciones de abastecimiento a la población. De verdad que puedes ir viendo, bueno, pues, yo qué sé, pues en zonas turísticas o específicamente turísticas, pues a lo mejor sí que hay que aplicar también esas restricciones. Pero como que lo último que se tiene que restringir, por un lado, desde luego, el que haya suficiente agua para cuidar el ecosistema y el abastecimiento de agua a la población. Lo primero tiene que ser los usos económicos del agua, ¿no? Desde luego haberle metido muchísimo, vamos, haber prohibido a las hidroeléctricas, directamente prohibido hacer los desembalses que estaban haciendo y que las restricciones de esos regadíos intensivos fueran desde el invierno, ¿no? O sea que para hacer una buena planificación y pensando en, bueno, es que a lo mejor no te salva, que a lo mejor el próximo otoño es seco y a lo mejor la próxima primavera es seca. ¿Y quién va a salvar la cartona? No va a haber. Yo quería comentar que hay una señora, de cuyo nombre me acuerdo, pero no voy a decir, que ganó una especie de premio Nobel de matemática que demostró que la gestión colectiva, comunitaria, es superior a la gestión del mercado y a la gestión estatal. Es decir, de aquellos bienes comunes, como el agua, como los bosques, como los prados, de los que se encarga el propio colectivo, son los que mejor se mantienen. Aquellos de los que se encarga el mercado son los que antes desaparecen y aquellos de los que se encarga el Estado tampoco funcionan. Yo, la verdad es que me he emocionado mucho porque no conocía esta situación de la Vera. Conocía cosas, ¿no? Pero no con tanto detalle. Me parece emocionante lo que estáis haciendo. Y yo creo que esto enlaza con lo que estamos diciendo de la extensión del regadío. Es un ejemplo típico de gestión por el mercado. Y esa gestión por el mercado se traduce en una especie de cultura de la avaricia. Es decir, se ha considerado que mientras más dinero ganes, eres más estimado. Yo qué sé, es como una especie de locura. Yo lo veo como una especie de locura, porque se pone en peligro el propio regadío, se pone en peligro el propio abastecimiento de esas poblaciones y se pone en servicio en peligro la supervivencia de comunidades enteras. Muchas gracias. Se me ha olvidado invitaros a todos y a todas al próximo campo de trabajo para recuperar esa acequia. He dejado ahí, para el que no le tenga, un ideario en defensa de los regadíos históricos y tradicionales. Hay un código QR que os lleva a nuestro Facebook de Regadío Histórico de Aldanueva. Ahí vendrá el calendario, la fecha. De momento tenemos el día 22 de octubre. Vamos a recuperar una acequia con la asociación ARBA, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono. Más adelante tenemos con voluntarios propios también la recuperación de otra acequia que está a más de 1500 metros de altitud. Eso solo lo podemos hacer nosotros. Hay que cargar por el monte con el pico para y con todos los chismes. Vendrá lo de Granada a ayudarnos otro año más a recuperar otra acequia. Y por último, ADN en febrero o marzo también se ha comprometido para ayudarnos. El que quiera, la persona que quiera, además conocerá de primera mano nuestro regadío y cómo lo gestionamos. Ya os digo, hoy tenéis un código donde está la información. Bueno, yo quería comentaros también, este año en Extremadura, además de las restricciones de uso de agua en el municipio, han salido algunas noticias publicadas donde se ha reducido también ciertos cultivos y ciertas superficies de algunos cultivos. Bueno, de hecho, el arroz, creo que este año en Extremadura no se ha cultivado, pero no se ha cultivado, o sea, quiero decir, la restricción no es una restricción impuesta porque no hay agua, sino es que no hay agua, o sea, no han cultivado porque no hay agua, pero no ha sido una restricción directa hacia los agricultores, hacia los arroceros, es decir, no, ustedes este año no pueden cultivar, simplemente que han visto que es inviable. Y luego hay otra cuestión, ¿no?
que habéis comentado, has comentado, Erika, el tema de la superficie en aumento de regadío. Y has puesto el ejemplo de Tierra de Barro. Hay otro proyecto de ampliación de regadío en Monterrubio de la Serena para poner en cultivo cientos de hectáreas de olivar, en el caso de Tierra de Barro, olivar y viñedo, y no hay agua. Estamos hablando del pantano de Arrejé, está al 15%, al 15,4 o 15. No sé, ¿a qué vamos a esperar? Todos los pantanos están prácticamente secos, ¿no? Y no sé, Una cosa que le iba comentando también a Gloria mientras veníamos con lo de Tierra de Barros, porque Ecologistas en Acción también organizó una charla en Villafranca de los Barros para hablar, ¿no?, del proyecto de ampliación de regadío en Tierra de Barros. Y bueno, no había mucho público, pero era muy interesante el público que había, porque había un regante perteneciente a la comunidad que había entrado a formar parte de esa ampliación de regadío, y otros regantes ya jubilados, ya mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues el regante que estaba en ese plan pues se justificaba, ¿no? Pues es que yo quiero entrar ahí, pues eso, tiene subvenciones, se revaloriza mi terreno por el regadío, consigo más productividad. O sea, si yo todas las críticas que vosotros decís yo lo veo, pero es que yo no necesito esto por esto, ¿no? Y los otros regantes, las otras personas que había, que ya estaban jubilados, supongo que les está, le decían claramente que no hay agua, que te están engañando. O sea, que tú te vas a invertir X cosas en lo que están diciendo de tecnología X para hacer esta ampliación de regadío, te están dando subvenciones, pero es que no vas a tener agua. Entonces, o sea, claro que eso ya se ve, o sea, y se ve dentro, no solo lo vemos, ¿no?, en las organizaciones ecologistas, estemos donde estemos, sino que la propia gente del territorio que se ha dedicado a cultivar, es que lo ve, que no hay agua. La administración ha aprobado ese proyecto, ¿no?, el de Tierra de Barro, y ha aprobado también el de Monterrubio de la Serena. En Monterrubio se está haciendo ya la infraestructura, ¿no?, para llevar el agua, canalizaciones, no sé exactamente qué, pero lo están haciendo. Y en Tierra de Barro, pues si no se echan para atrás, también van a empezar a hacerlo. O sea, van a invertir un montón de dinero público. No sé, al final están engañando a los agricultores, a las agricultoras, las están engañando, y lo están haciendo con dinero público. Y al final, pensando mal, dice, las elecciones están a la vuelta de la esquina, y si llevamos esto adelante, estamos hablando de conseguir más votos, ¿no?, de seguir gobernando, seguir otros 4 años más aquí, y al final es un engaño continuo. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis comentar algo? Bueno. Yo quería preguntar a lo de la comunidad de regantes, ¿abordáis de alguna manera el tema, por ejemplo, de los pesticidas que se usan o algo? Porque a mí el tema de la filtración, pues sí, pero claro, que se filtra cuando se echa. Entonces no sé si es un tema que se habla dentro de la comunidad o es algo que cada uno lo decide autónomamente o cómo. Pues mira, no hace mucho hubo un caso. A ver, la comunidad puede aconsejar, pero claro, no tiene potestad para gobernar la vida de cada uno. Cada uno hace lo que le da gana, ¿no? Pero nosotros aconsejamos no usarla. Y aconsejamos, entre otras cosas, porque la ley de agua recoge que tú no puedes contaminar el agua con el que yo voy a regar. Tú vives ahí arriba, me contaminas el agua que después viene el problema, que es un agua comunal. Y alguien mandó a tratar con algún pesticida una acequia, fue una vaca de ganadero a comer o a beber, se murió. Y después, pues todos los regantes tuvimos que abonar esa vaca. Y yo dije que no abonaba nada, que yo no había mandado a echar el pesticida. Desde entonces nos ha vuelto a utilizar. Desbrozamos todos los años y limpiamos todos los años la acequia, pero todo a mano con desbrozadora. Bueno, yo para terminar, nada, volver a agradeceros que hayáis participado en las jornadas. Y también una cosa muy breve de lo de los usos del agua, por ejemplo, que hay medidas a nivel municipal, como la que voy a contar, que pueden ser muy poco igualitarias, ¿vale?
parece que, sí, se ahorra agua, cerramos la piscina municipal y se ahorra agua. Bueno, pues si nos podemos a pensar quién usa la piscina municipal, las mujeres con los niños y las niñas, la gente que no se da vacaciones. Entonces, ojo, que también hay muchas medidas que se están aplicando a veces en el ahorro de agua a la ciudadanía, que pueden ser muy poco igualitarias. Entonces, que también eso, me lo dijo una amiga que tiene hijos y no lo había pensado así, ¿no? Tiene un hijo, una hija, y digo, pues tienes toda la razón. Es que quien puede usar la piscina municipal va a ser siempre, pues, primero, en gran medida las mujeres que tienen criaturas, la gente que tiene ese espacio de ocio, de encuentro social, muy importante también. Entonces, bueno, esto me hizo reflexionar bastante también. Pues si queréis lo dejamos aquí y nada, en 3 minutinos así, Touré está ya por ahí, o sea que lo que preparamos el escenario, ya está. Actuación de Touré. Muchas gracias. Quando você se aproxima, o meu corpo sente, os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Vem pra cá, moça, amor. Passar na avenida, todos cantando felizes e bem como a vida, caminhando lado a lado. Formamos belo casal, somos 2 namorados, no swing dessa banda. Balançam mais forte, desejo viver nesse mundo, o Cupido me flechou. Foi no bloco que encontrei meu amor. Vem pra cá dançar, amor. Todo será más bonito cuando tú estés conmigo. Tú me llevas al delirio y por eso te digo que tu beso son ardientes. Toda la vida mira cuando tú me sientes esos besos tan calientes. Me hacen saber que eres tú entre toda la gente. Mi diosa amor. Sabrás lo que es Olodum si vienes a Bahía. Aquí todos somos felices viviendo la vida. Hay amor en todos lados. Toda la ciudad mira si tú y yo bailamos. Yo te quiero, yo te amo. Fuera de Olodum que nos encontramos. Mi diosa amor. La siguiente canción que voy a cantar se llama Primavera y la anterior no era mía, era de un grupo que se llama Olodum, que es un grupo brasileño muy guay, y yo me he tomado la licencia de hacer una versión de su canción y esta siguiente sí que soy como gaviota, siempre vuelo al mar, soy como una hoja que vuelve a caer. Si no vamos a amarnos, ¿qué vamos a hacer? Si no te doy la vida que te voy a dar, terminamos ya de ya, empezamos primero.
loca, solitaria, marginal, que con tu carita ya ni sabes dónde vas. Tú tan confiada en que no te iba a atacar, que te enseñé los dientes y no te fuiste para atrás. Y que tú ya no un fuego, se quema bien hielo, pero a mí me quema igual de mal. Sé que esto ya no un juego y ahora lo que quiero es llevarte de la mano hasta el mar. Y no tengo ganas de hablar, tu cuerpo está muy bueno y mi cabeza regular. No sé lo que haces, pero quiero empezar. No sabemos despacio sin mirar hacia atrás. No, que no tengo ganas de hablar, tu cuerpo está muy bueno y mi cabeza regular. No sé lo que haces, pero quiero empezar. Me prende la llama, me vuelvo candela. Eres el sol que se lleva el frío mientras primavera. Pero que te fuera no es lo que quería. Y esta situación me tiene esperando todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Sé que nunca puedo hacer lo que quiera, pero para afrontar la vida no hay otra manera. Sé que piedra va papel o tierra, me da igual lo que me toque, ya haré lo que quiera, porque este caos ya no tiene arreglo. Y si te digo la verdad que ni lo intento, que los rotos también valen para entrar, y para salir a pintar una puerta, y donde el agua quiera nadaré, y lo que me diga cantaré. Me prende la llama, me vuelvo candela. Eres el sol que se lleva el frío mientras primavera. Pero que te fuera no es lo que quería, oh no. Y esta situación me tiene esperando todos los días. Me prende la llama, me vuelvo candela. Eres el sol que se lleva el frío mientras primavera. Pero que te fuera no es lo que quería, no, no. Y esta situación me tiene penando todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Me gustaría darle las gracias también a Recursos de Nación y a Andrea por invitarme a estar aquí esta tarde y por permitirme esta plataforma para compartir un poquito de música. Callan las columnas del cielo cuando llegue mi hora final. Búscame debajo del suelo, donde te tengo acostumbrada. Y aunque la leyenda es del tiempo, y aunque los disturbios pasan, y aunque no traicionen lo nuestro, si no hay prueba no hay pecado, si no hay prueba no hay pecado, que no lo lleva tatuado, el viento se lo llevó, porque al final tengo boca, no hablen por mí, he apuntado lo que iba a decir, nunca me fuera solo un paréntesis, ahora sí me tienes delante, me tienes en trance, dejándome hacer como de costumbre, paliándote el hambre, contándote historias al lado de la lumbre, como no cunde, ojalá no escape, en la sombra danza del vientre, tiene los ojos de mar, y yo los tenía de muertos vivientes.
esperando que la luna mengue. Ya me calambre, fue corriente, que te hago los trucos de siempre. Yo. Me bajo al infierno buscando una prueba, me entierro en mi alcoba, prefiero las sodas, suena como suenan ahí fuera, los grupos de ahora tampoco soy nueva, ¿sabes? Protejo lo mío como una leona, aunque si lo hago suave, sé de algunos mitos que se te desploman, se te descuelgan todos los diplomas, escucha a los primos, estamos en antena, no veas si inspiras algo más, escribo mientras vale el gramo, para fina me sabe las manos, cosas finas lo que hace esa nena, poca broma, rollo sodoma, ropa vainilla y crema avellana, algo de canela, díselo Ana, que me discutan ya no hay mañana, si me están sublevando la gana, al final bailaré bulería gitana, perdida en la calle con cara de buena, como si no supiera nada, como si comiera arena, calla en la columna del cielo, cuando llega la hora final, búscame debajo del suelo, donde te tengo que acostumbrar. Y aunque la leyenda es del tiempo, y aunque lo disturbio pasa, y aunque no traiciones lo nuestro, si no hay prueba no hay pecado, si no hay prueba no hay pecado, que no lo lleva tocado, el viento se lo llevó, porque al final solo hay carne. Esta canción era de La Gata Katana, una gran rapera granadina que falleció hace relativamente poco. Y la persona que voy a tocar también es una de las mías, se llama La Luna. Tengo la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Tengo la vida repleta de agujeros que me llenan. Y no quiero más la tristeza de ayer, y quiero la dulzura de la mañana. Y no quiero volver a jugarme la piel, no volver a quedarme con la cara vieja. Sí, yo lloré también, pero hay pasos que se dan para no volver a volver. Y no quiere decir que yo estaré mejor sola, que no fuiste importante, que no me entré toda. Y en la luna que me viene a ver, y esta noche nadie me para la piel, no, entiende cómo quiero y no puede ser, que yo soy cabezona pero tú también, que tú estás cerca y este leve, eso depende para quién, no, entiende convencerme, no puede ser, que yo soy cabezona pero tú también, que tú estás cerca y este leve, porque eres como un rayo que nada te para y me hace bailar como si nada importara y me llevas tan alto que bajar no puedo, tú me lo das todo y me lo quitas luego. Eres la luz de mi mañana y eres la luna al anochecer, y eres las ganas que me faltan para lanzarme al vacío sin red. Y quiero que veas dónde nací
de cabezona, pero tú también. Que tú estás cerca, ya te leves, eso depende para quién. La guerra se fue y ella llegó, no había nada, pero esta niña siempre supo soñar. Ella era una artista, cara de revista, ese cuerpo singular que a todo hacía temblar. Ella me dijo que una vez soñó con llegar tan lejos como el ruiseñor, no sabía volar, pero ella saltó a ese vestido de casa y cría, de no pensar más que en su puerto marido. Y mientras la ropa lavaba, veía como sus sueños se alejaban. Y es por ella que el mundo para de girar, que una estrella cada noche quiere el sol al despertar. Y es que a ella no la dejaron de brillar, porque sabían que si lo hacían no la podrían apagar. Que vuela por ti, por tu forma de ser y tu ganas de vivir, que nadie te quitó, aunque lo intentaron todo. Tú te fías y ellos se escondían, y ella brilla tanto como mil estrellas, no va a parar. Prométeme que cumplirá el trato, porque yo no puedo vivir sin ti. Prométeme que cumplirá años, 100 años más, 10 años más. Por ella el mundo para de girar, es una estrella cada noche y el sol al despertar. Y es que a ella no la dejaron de brillar, porque sabían que si lo hacían no la podrían apagar. Por ella el mundo para de girar, es una estrella cada noche y el sol al despertar. Es que a ella no la dejaron de brillar, porque sabían que si lo hacían no la podrían apagar. No, 100 años más, 100 años más. Por ti llegaré tan alto como las estrellas que ahora no quieren ver. Por ti ya estaré tan pronto como diga mi nombre allá que iré. Por ti llegaré tan alto como las estrellas que ahora no quiere ver. Por ti ya estaré tan pronto como diga mi nombre allá que iré. Estamos aquí un poco compitiendo con las campanas, porque van a sonar en breve, así que igual tenemos que hacer una pausa, pero yo creo que podremos terminar antes de que suene.
pero no es igual, pero no es igual, que no pude ver durante un instante, pero entendí más, siento la vida y la muerte, tengo un poco de las dos, por eso mis letras te llegan hasta dentro del corazón, pero no es sencillo entender que en la vida no tendrás tiempo para todo, que no debes dar prioridad a quien con mucho amor te considera opción, no, que el futuro se convirtió en ayer y todo es redondo, y mañana vendrá una nueva luz que te hará brillar más, baby, que el futuro nunca está escrito, vive el presente y no lo dejes pasar porque no vuelve y nunca el mismo recorrido, tú serás quien lo dirá, no. Niña, tú vuelas en paz, que tu casa en el mismo lugar estará, siempre podrás volver para descansar y sentirte bien, que al empezar siempre es distinto pero acaba siendo igual, que sigo bordando al principio para joderlo todo al final, y no pensé que podría ser, que podría volver a pasar, que después de fundirme en el fuego me volvería a congelar, baby, que el futuro nunca está escrito, vive el presente y no lo dejes pasar porque no vuelve y nunca el mismo recorrido, tú serás quien lo dirá, no. Que en la vida me voy a luchar por lo que quiero de verdad, que ella me ganaré yo lo bueno, que en la vida me dé lo que me gane yo con manos y pies, y lo que no merezca se lleve lejos, ya sea lo malo o sea lo bueno, que lo que no merezca se lleve lejos, que ya me ganaré yo lo bueno, y lo que no merezca se lleve lejos. Gracias. Pues vamos por la última. Vamos a cumplir la misión de terminar antes que toquen las campanas. Bueno, si tocan antes de que termine, pues nada, intuimos que al final iba a ser bueno.